el libro del profeta Ezequiel. Y si tú has visto a Ezequiel como un libro que es ciertamente un reto comprender, entonces tú estás de acuerdo conmigo. El libro tiene sus dificultades para lectores como nosotros que vivimos en Occidente en el siglo XXI. Una lectura superficial de este libro inmediatamente nos deja ver que no estamos frente a una literatura común, como son las narraciones quizás históricas o los salmos que estamos tan acostumbrados a leer y estamos familiarizados con ellos, sino que estamos frente a lo que se conoce como literatura apocalíptica, que es una literatura cargada de imágenes y de simbolismo. Y además de esto, el libro no es corto, es un libro bastante largo, 48 capítulos. O sea que no tenemos un libro como un profeta menor cuyo contenido es más breve, aunque tenga literatura apocalíptica, sino que es literatura apocalíptica con mucha longitud. Dice Ryken en su manual bíblico: a lo largo de casi todo el libro de Ezequiel encontrarás visiones de cosas que sabes que no son literalmente verdad, aunque son simbólicas de eventos verdaderos. Es raro el capítulo en el que no nos movamos en un mundo de realidad simbólica. O sea que el libro contiene muchos símbolos y es parte de lo que hace que el libro sea difícil de leer, que no sea una lectura sencilla, sino que uno lee algo y dice: ¿de qué será lo que esto quiere decir? Y puede uno demandar, exigir que nosotros indaguemos más en otras porciones de las Escrituras para poder tener luz. Y todo eso hace que la lectura y el estudio de Ezequiel haga que este libro no esté entre los primeros 10 favoritos. Y yo pregunto: ¿cuáles son tus primeros 10 libros favoritos? Yo estoy seguro que Ezequiel no va a estar ahí, o casi seguro. Siempre hay sus excepciones, pero esa es la realidad. Y aún un erudito como Alec Motyer, él dice de Ezequiel: fácilmente es el más extraño de todos los profetas. Si alguien como él, que es un estudioso del Antiguo Testamento, dice algo así, es porque ciertamente el libro de Ezequiel tiene sus dificultades. O sea que comenzamos con esa admisión de dificultad. Pero yo espero poder hacerte ver el libro de Ezequiel quizás con otra óptica a partir de hoy, que tú puedas ver que aunque es difícil, tiene un contenido vital y necesario para el pueblo de Dios. Está entre los libros inspirados porque es útil para enseñarnos y corregirnos. Veamos en primer lugar algo con respecto a el profeta y su mensaje. El profeta y su mensaje. Yo derivo esta sección básicamente de los primeros 3 capítulos, que aunque no es netamente información biográfica acerca de Ezequiel, sí nos contextualiza el mensaje que él dio y nos brinda también información de él mismo. El libro lo identifica a Ezequiel como un sacerdote en 1:3, y nosotros que estamos acostumbrados a oír hablar del Señor Jesucristo como nuestro profeta, sacerdote y rey, o sea, alguien que tiene varios oficios al mismo tiempo, no estamos acostumbrados a ver a otros teniendo varios oficios, pero en la Biblia lo hay, y Ezequiel es uno de esos casos, donde él no es solamente sacerdote, sino también profeta. Y es interesante tener esa observación. Y en el caso de Ezequiel, el saber que era sacerdote nos explica el por qué toda la información acerca del templo que el libro contiene. No solamente en la descripción extraña de los últimos capítulos que hablan de ese gran templo que él describe con lujo de detalles, sino aún dentro del resto de los capítulos, él hace descripciones de las cosas que ocurren en distintos lugares y espacios del templo, como alguien que es conocedor de lo que allí pasaba, porque era sacerdote. Y eso no lo explica. Él nació en los días en que Jeremías inició su ministerio. O sea que ya Jeremías estaba dando inicio cuando Ezequiel nace. Y fue un contemporáneo de Daniel y posiblemente compartían la misma edad. Pero
Daniel, él fue llevado en la primera ola de las deportaciones a Babilonia que sufrió el pueblo de Israel. Sin embargo, Ezequiel lo fue en la segunda ola, en el 597 antes de Cristo. Ustedes tienen allí en el cuadro de las 3 olas de deportaciones con el año en que se llevaron a cabo estas deportaciones a Babilonia. No se llevaron a cabo de sopetón en un solo grupo, sino que lo hicieron en estas 3 olas básicamente. Y Ezequiel fue transportado a Babilonia en la segunda ola. En el libro Ezequiel hace referencia a Daniel en 3 ocasiones. O sea que no solamente tienen la misma edad y estaban en el mismo lugar en Babilonia, sino que también él hace referencias a Daniel. Las deportaciones asirias eran diferentes a las deportaciones babilónicas o babilonias. Los diversos grupos étnicos en Babilonia podían vivir juntos como un grupo, pero las asirias eran distintas. Ustedes recuerdan, el reino del norte cayó primero que el reino del sur. El reino del norte fue absorbido por los asirios en el 722 antes de Cristo. Y la forma como los asirios practicaban las deportaciones era diferente. Ellos dividían al pueblo conquistado en diversos grupos y los distribuían en diversos lugares del imperio. Y era una manera de debilitarles para que ellos no se quedaran juntos y ellos de esa forma no se rebelaran y tuvieran complots o algo así. Era la técnica que usaban los asirios y así lo hicieron con el reino del norte, que por eso se fue difuminando y fue absorbido prácticamente por los asirios. Ellos perdían identidad nacional por esta forma. En el caso de la deportación babilonia, que es con la que trata Ezequiel, es distinto. El imperio se llevaba de las naciones, las personas podían permitir que ellos vivieran como un grupo étnico en ese lugar. Y es por eso que nosotros podemos ver a Ezequiel ministrándoles a ellos como nación, estando en Babilonia. Porque ellos se quedaban en un mismo grupo. Algunos incluso piensan que fue en esos días que surge el uso de las sinagogas, porque al estar lejos de su tierra, ellos empezaron a tener esos lugares de enseñanza. Una de las cosas que el imperio babilónico hacía era aprovecharse de las habilidades que tuvieran los conquistados. Y ellos por eso se llevaron los jóvenes como Daniel, y ellos podían utilizarles y aprovechar sus habilidades. El ministerio de Ezequiel se extendió por unas 2 décadas aproximadamente. Los capítulos del 1 al 24 del libro lidian con sus primeros 5 años de ministerio, básicamente. Mientras que los capítulos 33 al 48 con los últimos 15 años de servicio. Y en el medio de esas 2 secciones, entre el 25 y el 32, hay una sección que trata con profecías sobre las naciones circundantes al pueblo. Al igual que ocurre con otros de los profetas, el mensaje de Ezequiel trata con el juicio de Dios por causa del pecado de su pueblo, pero al mismo tiempo una promesa de liberación y de salvación. Viene la restauración. O sea que este mensaje que se encuentra en otros profetas es parte de esta historia de la redención. El pueblo de Dios que estaba viviendo los días a la amenaza de la invasión, como ministró Isaías, o el pueblo de Dios que ya estaba bajo estos eventos, como ocurre en Jeremías, que estuvo entre los 2 aspectos, y este ministerio de Ezequiel, después de esta deportación, muestra cómo Dios suplió al pueblo de su verdad para mantener al pueblo esperanzado y que comprendiera por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Ellos debían saber cuál era la razón por la que ellos fueron exiliados. Y estos libros de los profetas lo explicaba para ellos y para nosotros también comprenderlo y aprender la lección sobre este aspecto. Dice Thomas Schreiner: vimos que los temas del juicio y de la salvación son centrales en Jeremías, y lo mismo es cierto de Ezequiel. El ministerio de Ezequiel comenzó después del de Jeremías, dirigido especialmente a los exiliados en Babilonia, y que se extendió hasta al menos el 571 antes de Cristo. O sea que ya tenemos una ubicación histórica de cuando ministró Ezequiel. Pero su ministerio iba a ser un reto bien duro y bien difícil.
No es el tipo de descripción que ningún pastor quiere escuchar. Mira, te voy a llamar al ministerio para que tú le hables a una persona de este tipo. En el capítulo 2 dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie. Y oí al que me hablaba. Entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, les dirás, así dice el Señor Dios. Y ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Sabrán que un profeta ha hablado entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas. No temas ni a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones. No temas sus palabras ni te aterrorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. O sea, miren cómo dice, no les temas, porque es que son casas rebeldes. El Señor, es por eso que les temo. No, pero no les temas. En otras palabras, Dios le está diciendo, ¿a quién tú prefieres temerles? ¿A ellos o a mí? No seas rebelde como ellos. Uy. Al final del capítulo, Dios le dice que le da un rollo con sus palabras y que él debía comérselo, y que ese libro, ese rollo tenía lamentaciones, gemidos y ayes. O sea, el contenido no iba a ser nada fácil. El mensaje que yo te estoy dando no va a ser muy bueno, que digamos. En el capítulo 3, en el versículo 7, dice, pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. He aquí he hecho tu rostro tan duro como sus rostros, y tu frente tan dura como sus frentes. Como esmeril, más duro que el pedernal he hecho tu frente. No les temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. Y además dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escúchalas atentamente. Ezequiel tenía que ser la diferencia ante un pueblo tan rebelde. Todo el pueblo es rebelde, es lo que está diciendo el Señor, pero tú vas a ser diferente. Tú vas a responder distinto a lo que yo te digo, Ezequiel. Y si observan en el libro, una de las frases que se repite vez tras vez para identificar a Ezequiel es hijo de hombre. Hijo de hombre. ¿Y qué Dios le está enfatizando a él con eso? Mira, tú no eres más que un hombre débil. Tú necesitas mi fuerza. Tú necesitas mi gracia para poder llevar a cabo el ministerio que yo te estoy encomendando. Qué recordatorio. Qué recordatorio a un pueblo tan terco y tan difícil. Antes de pasar a las dos secciones más amplias del libro, es útil observar que el libro posee cierto orden prácticamente cronológico. Y el elemento que nos ayuda a ubicar fechas dentro del libro es el exilio del rey Joaquín, o quien también se llamó Jeconías. Ese cuadro, obviamente no tengo la intención de mostrar y pasarlo por ello, simplemente para que ustedes tengan una idea de cómo hay información dentro del libro, en esos versículos que están allí, para ubicar las fechas de esos eventos. Y hay cierto orden cronológico en todo el libro. Y partiendo de cuando Joaquín fue llevado a la cautividad de Babilonia, contando a partir de ese momento, se puede ubicar, por lo que dicen esos versículos, los años en que ocurrieron ese tiempo. Bien, habiendo visto esto, pasemos entonces a la segunda sección, que son las palabras de juicio. Y son los capítulos desde el 4 hasta el 32. 2/3 partes del libro se concentran en el aspecto del juicio. Dios tiene un énfasis. El mensaje de Ezequiel tenía un énfasis. Lo que nos está pasando es parte del juicio de Dios. Son las consecuencias por nuestro pecado. Y el pueblo de Israel necesitaba entenderlo. Luego los capítulos 25 al 32, es lo que trata sobre el juicio de las naciones circundantes, como les había mencionado. El libro inicia dejándonos saber que está compuesto de visiones. Desde el mismo primer versículo del capítulo 1, dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y cuando nosotros leemos todo el libro de Ezequiel, vamos a encontrarnos con varias de esas visiones, aquí y allá. Y uno tiene que, ¿y ahora qué significan estas águilas? ¿Y qué significa esta olla?
Y son visiones que él tiene para explicar en la mayoría de los casos el juicio de Dios. Ahora, hay un tema que se resalta interesante cuando uno empieza a leer el libro, y es el tema de la gloria de Dios. Y cómo Ezequiel plantea cómo la gloria de Dios que moraba con el pueblo de Israel, que descendió en el tabernáculo, que descendió en el templo, cómo esta gloria se va. Dice, esa gloria que estaba con ellos, la gloria de Dios era la gloria de ellos, y sin embargo la estaban perdiendo. Y la primera visión que aparece en Ezequiel es una visión sencillamente impresionante. Y yo creo que tiene uno de los propósitos, como uno de sus propósitos, impactar a Ezequiel. R.C. Sproul dice que lo que él vio fue nada más y nada menos que una versión movible del trono de Dios. Como si el trono de Dios, recuerda que tiene ruedas, la descripción que aparecen allí, dice, es una versión movible del trono de Dios. En otras palabras, Dios reina desde cualquier punto del mundo. Él no está circunscrito a un lugar en particular. Pero lo que él vio fue sencillamente impresionante. En el capítulo 1 dice en el versículo 26, y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro. Y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Y fíjense, se habla de un metal allí refulgente que lucía como un fuego. Y también se habla de un gran resplandor en la narración. El versículo 28 nos habla más de eso y de cuál fue la reacción que tuvo Ezequiel. ¿Y qué fue lo que él vio? Nada más y nada menos que la gloria de Dios. La gloria de Dios. Dice, tal era el aspecto, versículo 28, tal era el aspecto de la semejanza con la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Hermanos, a nosotros nos falta no tener visiones, pero sí tener encuentros con el Altísimo. Nos falta tener ese tipo de aprecio de la gloria de Dios, que nosotros podamos reaccionar piadosamente ante su presencia. Piensen por un momento lo que debió significar para Ezequiel tener esa manifestación de Dios tan lejos del lugar en el que el pueblo estaba acostumbrado a tener esa presencia, en el templo. En Babilonia, una de las manifestaciones más gloriosas del Señor en toda la Escritura fue la que tuvo Ezequiel. Y eso debió ser una evidencia para Ezequiel y para todo el pueblo de que Dios es el monarca absoluto y soberano de todo el universo. Allá en Babilonia, donde estaba el imperio más poderoso de la tierra en aquel momento. Pero como Dios es infinito, Él no está restringido a un determinado lugar. Dios es soberano. Ezequiel, yo soy el soberano. No temas a Nabucodonosor. Palmer Robertson cree que el significado de las ruedas, precisamente que había mencionado con la cita de Sproul, parece ser que es esto, el énfasis de que Dios no está confinado a un lugar y de que Él es el soberano, es un trono que se mueve. Pero ¿qué pasó con la gloria? Esa gloria del Señor que se manifestaba en Sinaí, como en Éxodo 24, es la gloria que nosotros vemos que se va describiendo en Ezequiel. En el capítulo 8, dice en el versículo 3, y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior. Allí donde estaba la morada del ídolo de los celos, que provoca los celos. Dice, ellos tenían ídolos. Y he aquí, la gloria del Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura. Esa visión extraordinaria que él había visto al inicio del libro, dice, yo vi esa misma gloria ahora en este lugar, lo vi en Jerusalén. Luego en el capítulo 9, versículo 3 dice, entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo. Ahora se va a la entrada del templo.
Luego en el capítulo 11, versículo 22 dice: entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima y sobre ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y si alguien mira desde el templo hacia el este, como está describiendo aquí, el monte de los olivos es lo que está a la vista. Y allí se colocaría la gloria del Señor, dice el texto. Y no es interesante que después es el Señor mismo, cientos de años después, que mira desde el monte de los olivos hacia el templo y dice: ese templo será destruido. Ese templo será destruido. Dice Schreiner una vez más, se nos dice que en el capítulo 10 que estos extraños seres vivientes son querubines. Los querubines están íntimamente relacionados con la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Prohíben el paso hacia el árbol de la vida en el huerto, Génesis 3, y estaban colocados sobre el propiciatorio donde Jehová se encontraba con Israel. O sea, dice, estos querubines son aquellos seres que normalmente están cuando se señala la presencia de Dios. Y dice, aquí está pasando algo. Con este movimiento de la gloria de Dios, Dios está diciendo: yo estoy tomando mi presencia de en medio de ustedes. Ustedes están acostumbrados a mi presencia y yo me estoy retirando de allí. En el capítulo 8, versículo 6 dice: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel, para que me aleje de mi santuario. Dice, ¿tú estás viendo lo que ellos hacen para que yo me aleje y me vaya? Y Dios los estaba complaciendo. Dios dice, pues yo estoy quitando mi presencia de ese lugar. Y lo que se describe de las cosas que habían allí, la visión que Dios les da de los pecados que estaban cometiendo en el mismo templo, es algo que debió ser abominable ante los ojos de Dios. Mujeres endechando y llorando por el dios Tamuz. Hombres adorando al sol, 25 hombres según el capítulo 8, versículo 16. Por eso la gloria de Dios se estaba retirando de aquel lugar. En el capítulo 10 dice en versículo 15 que los querubines se levantaron. Dice que alzaban sus alas para elevarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Cuando los querubines se detenían las ruedas. Cuando se levantaban las ruedas. Y luego dice en el versículo 18 del capítulo 10, y la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Había un problema más grande que el hecho de que ellos habían levantado lugares altos para adorar a otros dioses. Y era que ellos tenían altares levantados en sus propios corazones para esos ídolos. Por eso en el capítulo 14 Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Era un problema del corazón. Dice, y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? Y ahí le dice, diles cualquier hombre de la casa de Israel que haga esto, etcétera, y le habla del juicio y les llama al arrepentimiento. Apartaos de vuestros ídolos. La presencia del Dios de Israel se había ido. El mal había llegado a su colmo. Desastre había venido a la vida del pueblo de Dios, donde ni la intervención de los hombres más piadosos podía servir para algo. Y le dice en el versículo 13 del capítulo 14, hijo de hombre, si un país peca contra mí cometiendo infidelidad, y yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan y envío hambre contra él y corto de él hombres y animales, y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de él, ellos por su justicia solo se librarían a sí mismos, declara el Señor Dios. Ni que estos tres hombres, miren nada más y nada menos, Noé, Daniel y Job, que se junten ellos para rogar por mi pueblo, ni a ellos tres les voy a hacer caso. Solo se salvarán ellos. Wow. ¿Qué era peor, hermanos?
el exilio que ellos estaban experimentando o el hecho de que la gloria de Dios se había ido. Y el papel de los profetas era crucial para que ellos comprendieran por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Para nosotros es fácil leer estas historias, pero ellos duraron años y años en esa situación. Otro tema interesante del libro es una frase que se repite y es: y sabréis que yo soy el Señor. Y sabréis que yo soy el Señor. Dice, yo voy a actuar, yo voy a juzgar, y sabréis que yo soy el Señor. Lo que yo hago es para que sepan que yo soy Dios. Esa frase aparece más de 50 veces. Es un énfasis. En el capítulo 6, versículo 10, y sabrán que yo soy el Señor. No en vano he dicho que les haría este mal. En otras palabras, yo no hablo por hablar. Y van a saber que hay un Dios. En el capítulo 7 les dice algo, este texto es fuerte. En el versículo 4 dice: mi ojo no tendrá piedad de ti, ni yo te perdonaré, sino que te pagaré conforme a tus caminos, y tus abominaciones en medio de ti quedarán, y sabréis que yo soy el Señor. Así dice el Señor Dios. Un desastre, he aquí que viene un desastre sin igual. El fin viene el fin, se ha despertado contra ti, aquí ha venido. Te ha llegado tu turno, oh habitante de la tierra. Ha llegado el tiempo, se acerca el día. Pánico y no júbilo en los montes. Ahora pronto derramaré mi furor sobre ti y descargaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré. Te pagaré conforme a tus caminos y tus abominaciones quedarán en medio de ti. Y sabréis que soy yo el Señor el que hiere. Wow, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste un devocional con ese texto? Ese es nuestro Dios. En el versículo 24 del capítulo 17 dice: yo el Señor he hablado y lo haré. Dios utilizó varias ilustraciones con la vida de Ezequiel. Se afeitó la barba y la cabeza. Hizo algo con un tercio de esos cabellos, otra cosa con otro tercio y otra cosa con otro tercio, para ilustrar lo que iba a pasar con diferentes partes del pueblo de Israel. Cómo Dios íbamos a no tener piedad de ellos en esas circunstancias. Aún la misma mujer de Ezequiel murió y servía como una ilustración. Y como aún Dios le dijo a Ezequiel que no llorara. Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Hazle conocer. Qué ministerio, hermanos. Qué ministerio tan difícil. Qué tema tan difícil. El profeta luego pasa a describir todo lo que Dios hizo para embellecer a Jerusalén. O sea, describe todos los juicios, ¿verdad? Pero es interesante, en el capítulo 16, en el versículo 14, le dice: entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. ¡Wow! El Señor dice: yo te hice perfecta, te hice hermosa, yo te hice así, al esplendor que yo puse en ti. Y luego presenta al pueblo como la peor de las prostitutas. Derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. Utilizaron lo que Dios les daba para servir a sus amantes. Levantaron lugares altos para sus ídolos y sirvieron a los egipcios, los filisteos, los caldeos. Y dice el versículo 33: a todas las rameras le dan regalos, pero tú dabas regalos a todos tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones. Dicen: tú no te prostituías por pago, tú pagabas para prostituirte. ¡Wow! Usando los bienes que yo te di, dice Dios.
Luego habla de Samaria. Tu hermana mayor es Samaria. Y empieza a decir lo que ellos hicieron. Dice, pero lo que tú hiciste es peor. Lo que tú hiciste es peor que lo que pasó con Samaria. Dice, has hecho aparecer justas a tus hermanas. ¿Cuáles eran esas hermanas? En el texto son Samaria y Sodoma. Usa el nombre de Sodoma para describir el reino del norte. Y Dios les está diciendo, y tú eres peor que ellas. ¡Wow! ¿Tenemos una idea de cómo Dios veía el pecado de su pueblo? Hermanos, un libro dedicado a estas cosas. Y no tengo tiempo para meterme a ver parábolas que hay allí para describir cómo Dios veía este pecado y cómo Dios decía que iba a mandar juicio. Luego en la sección de los versículos 25 al 32, donde encontramos el juicio de Dios contra las naciones. Y lo que Dios dice es, bueno, como ustedes se empezaron a burlar de mi pueblo cuando yo estaba castigando a mi pueblo, ahora yo lo voy a castigar a ustedes. De eso que trata esa sección. Es impresionante. Le dice, por cuanto dijiste, ajá, contra mi santuario cuando era profanado, entonces ahora yo les entregaré a ustedes por posesión, etc. Dice, no se burlen. Y ahora Dios los estaba castigando y menciona diversas naciones que estaban siendo castigados por eso. Luego llegamos a la tercera y última sección del libro, que son los capítulos 33 al 48. Estudiosos afirman que otras naciones que fueron deportadas desaparecieron, absorbieron la cultura a su alrededor y perdieron sus distintivos. Pero el caso de Israel fue diferente. Leer la historia de Daniel y lo que sucedió con reyes como Nabucodonosor y Belsasar es sencillamente impresionante. La realidad es que hay un Dios soberano por encima de todos esos imperios. Nabucodonosor, y ustedes recuerdan, llegó a confesar que solo hay un verdadero soberano, que es el Dios del pueblo de Israel. Mientras otras naciones desaparecían cuando eran cautivadas por ellos, ellos permanecieron, porque Dios es el soberano. Y el Señor se había propuesto levantar a un pueblo de esas cenizas. Y por eso tenemos nosotros la visión del Valle de los Huesos Secos en el capítulo 37. ¡Qué visión! Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y estaban muy secos, dice, como en un desierto, secos, secos. Y me dijo, hijo de hombre, pregunta, ¿vivirán esos huesos? Y Él respondió muy bien, Señor, tú lo sabes. Tú eres el que sabe, Señor. Entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y ustedes saben que posiblemente este era el pasaje que estaba en la mente del Señor cuando hablaba con Nicodemo, que hablaba del nuevo nacimiento, del Espíritu de Dios y de la obra del Espíritu de Dios. Dice, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y Ezequiel dice, profeticé como me habían mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos su espíritu y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como Él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército. Entonces Él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto, diles, así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo el Señor he hablado y lo he hecho, declara el Señor. No era Ezequiel que tenía el poder. Dios tenía el poder.
de levantar a su pueblo y restaurarlo una vez más. Un pueblo sumido en la desesperanza, un pueblo que no quería cantar los cánticos de Israel en Babilonia, estaba todavía recibiendo palabra de Dios diciéndole: estas cosas cambiarán, Dios actuará y Dios producirá vida. Hermanos, cuando vemos el mundo en el que estamos viviendo y tanta maldad y tanta corrupción, uno dice: de algo puede salir algo bueno. Hermanos, nosotros somos los últimos que debemos perder la esperanza. Nosotros tenemos el mensaje de la salvación. Prediquemos a Jesús y los muertos vivirán. El Espíritu solamente tiene que decir: vive, como Dios nos levantó a nosotros. Y Dios estaba alentando a su pueblo. Luego en los versículos, capítulos 33 al 39, continúa en esa sección. Yo no tengo el tiempo para abundar, pero Dios le dice allí que Él iba a recoger a su pueblo y cómo los iba a traer, cómo les iba a dar espíritu y corazón nuevo. Le da el oráculo contra los pastores de su pueblo, porque eran pastores que estaban apacentándose a sí mismos, como Jeremías también lo menciona, y les promete a un pastor descendiente de David. Adivinen quién. Declaración de juicio contra Edom, profecía sobre la bendición de la tierra, capítulo 36, promesa del retorno del pueblo, ilustración de dos varas que se unen, hablando de la unión de la nación nuevamente. Y luego tenemos unos capítulos extraños, los capítulos 38 y 39, y Gog y Magog. Para aquellos que tenemos más años en la fe, y aún son de nuestra iglesia, ¿verdad? Sabemos todo lo que se hablaba de Gog y Magog, y cómo los libros de escatología trataban de identificar los países que podían, a lo que se podía estar haciendo referencia con Gog y Magog. Bueno, estos son nombres tomados de la distribución de las naciones en el libro de Génesis, capítulos 10 y 11. Pero algo interesantísimo que dice Palmer Robertson en su libro El Cristo de los Profetas: estos capítulos que describen el conflicto con Gog y Magog básicamente confirman que el pueblo de Dios nunca será vencido otra vez de manera total por las naciones, como lo fue Israel en su exilio. Ninguna superpotencia surgirá en el futuro para dominar completamente al pueblo restaurado de Dios. Tal como dijo Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Básicamente resume la enseñanza de lo que esos capítulos quieren decir. Luego tenemos los capítulos 40 al 48, que es donde se dan las descripciones de un nuevo templo. Y muchos toman esa descripción para decir: eso es que Dios va a tener un nuevo templo. Y dicen: ¿habla eso del milenio? ¿Habrá un reino milenial y se construirá un templo? Otros lo aplican a la iglesia en el nuevo pacto. Dicen: está hablando de la iglesia, que dice que nosotros somos templo en el Señor, el Nuevo Testamento. La iglesia de Dios es el templo de Dios ahora mismo. ¿De qué está hablando el texto con la mención de este templo tan maravilloso? Bueno, yo creo que ese texto nos recuerda la forma como termina el libro de Apocalipsis. ¿Ustedes recuerdan que Apocalipsis dice que Dios es nuestro templo y cómo Dios habitará con su pueblo? Bueno, yo creo que aquí lo que se nos está diciendo es: lo que nos espera es grande. Lo que nos espera no es poca cosa. Dice Ryken: no es difícil creer que estamos viendo el mismo reino eterno de Dios que el último libro de la Biblia presenta en sus páginas finales. La riqueza de los detalles específicos simboliza una perfección espiritual, aunque la imagen terrenal también nos recuerda paradójicamente que el cielo es un lugar real, no una esperanza indefinida. En otras palabras, hay tantos detalles para que no nos creamos que eso es algo, el cielo es algo etéreo. No, es algo real. Y por su parte, un comentarista, Peter Naylor, dice: ¿cuál es entonces la culminación del mensaje de Ezequiel? Creo que la carga de la parte conclusiva de la profecía corresponde a otra era, una era que para nosotros aún no ha llegado. Tomando la observación de Hebreos 11:10, supongo que Ezequiel, como Abraham, miró con anticipación a una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo creo que está hablando del reino eterno. Yo creo que estos capítulos están hablando de la promesa del cielo que nosotros los creyentes tenemos.
Dice Apocalipsis 21:16, y la ciudad estaba sentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura, y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, y su longitud y anchura y altura son iguales. Las Nuevas Jerusalén dice que tiene 12,000 estadios. ¿Saben ustedes qué distancia es esa? 2,160 kilómetros. Aproximadamente la distancia que había entre Jerusalén y Roma. Era una ciudad literal, en el sentido aquí terrenal, que debemos esperar aquí. No, yo creo que lo que está diciendo es, ahí cabemos todos los hijos de Dios. Es como para describir algo que es tan grande que no podemos ni imaginarlo, ¿no? Hay espacio para todos. O como decía el Señor, yo he ido a preparar lugar para vosotros. Hay lugar para todos nosotros, los que creemos en Jesús. Y finalmente, Jesús en el libro de Ezequiel. Regálenme 2 o 3 minutos. Alguien dijo, y yo creo que con razón, que uno de los malos entendidos más comunes con respecto al libro de Ezequiel es verlo como un libro que no se puede comprender, como si Dios no hubiera tenido la intención de que se comprendiera. No. Es para que nosotros podamos comprender ese mensaje alentador en medio de tanta tiniebla y oscuridad. Hay referencias mesiánicas, como cuando en el capítulo 17, versículo 22 dice, yo tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré. Y dice que eso luego creció, que debajo de él anidaban toda clase de aves. ¿Qué es eso sino el reino de Cristo? O como aparece en el capítulo 34. Y yo levantaré un pastor, y yo seré su Dios, dice, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Haré pacto de paz y eliminaré de la tierra las bestias feroces, para que habiten seguros en el desierto. En el capítulo 34, versículo 29, estableceré para ellos un plantío de renombre, y no serán más víctimas del hambre en la tierra. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo. Y en el capítulo 37, mi siervo David será rey sobre ellos. Mi siervo David será su príncipe para siempre. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿No nos sabe eso a nuevo pacto? Bueno, el nuevo pacto estaba allí en ciernes. En medio de un libro con tantos símbolos y con tanto juicio, Dios estaba anunciando también el nuevo pacto. Y Dios estaba anunciando al mediador del nuevo pacto, que es Jesús. Wow, es impresionante ver que en un libro de tanto juicio como este, allí está Cristo, mostrado para nosotros como nuestra única esperanza. Y al final de cuentas tendremos esa morada eterna y ese glorioso templo que se describe en esos capítulos finales, porque Cristo precisamente murió en la cruz del Calvario. Él es nuestra solución. Él fue quien compró y logró la salvación que se proclama en los últimos capítulos de Ezequiel. Cuando tú vuelvas a leer Ezequiel, no te dejes sobrecoger simplemente por todos los símbolos extraños, y mira la mano poderosa de tu Dios. Tu Padre es el soberano de toda la tierra, y su trono móvil está en todo lugar. Él es nuestra esperanza. Y dice que ninguna de sus palabras faltará, y Él cumplirá todas sus promesas. A Él la gloria.